A lo largo del capital hemos visto que hasta ahora el precio es simplemente una representación monetaria del valor, o una forma. En el capítulo anterior vimos una de esas formas, representada por salarios por tiempo. En este capítulo, Marx ahora examina una forma de la forma, o una forma en que los salarios por tiempo pueden ser representados por salarios por pieza. El salario por pieza no es más que una forma convertida del salario por tiempo, así como el salario por tiempo es una forma convertida del valor o precio de la fuerza de trabajo. Los salarios por pieza y el trabajo por pieza son cuando el trabajador recibe su cantidad de salario según la cantidad de productos que producen en un periodo de tiempo determinado. Por un ejemplo, a un trabajador se le paga 3 libras por cada 24 chupetas que produce en un día. Si bien esto al principio solo parece una ligera variación de los salarios por tiempo o una distinción sin importancia, al examinar esta forma un poco más de cerca podemos entender cómo los salarios por pieza son muy engañosos en su relación a la forma salario. Los salarios por pieza, de hecho, no expresan distintamente ninguna relación de valor. No es por tanto una cuestión de medir el valor de la pieza por el tiempo de trabajo incorporado en ella, sino por el contrario, de medir el tiempo de trabajo que el trabajador ha gastado por el número de piezas que él ha producido. En primer lugar, precisamente porque son simplemente una forma de salarios por tiempo, es lo que los hace tan engañosos, incluso para los propios trabajadores. De manera similar a la que discutimos en los capítulos anteriores, los salarios por pieza toman una forma de apariencia que hace que parezca que al trabajador se le paga por su trabajo real, en lugar de su fuerza de trabajo o disposición para trabajar. Para el trabajador, parece como si le pagaran directamente por su trabajo, X cantidad de dinero por Y cantidad de mercancías producidas, y la idea de trabajar un poco más para que te paguen un poco más aparece como una correlación entre el trabajo y la paga. Sin embargo, el precio real de los salarios por pieza es cuidadosamente manipulado por los capitalistas para mantener los salarios al nivel del valor de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, digamos que nuestro trabajador trabaja 12 horas al día haciendo chupetas, 6 horas de trabajo necesario y 6 horas de plus trabajo. Y digamos que se producen 24 chupetas en un día. Diremos que el valor total de las 24 chupetas combinadas es de 6 libras. Entonces el valor del producto por hora es 6 libras dividido por 12, o 50p. Se producen 2 chupetas por hora, por lo que una chupeta individual es 25p. Bajo este ejemplo, a nuestro trabajador se le pagaría 12.5p por chupeta, esencialmente 12.5p cada 30 minutos, o 25p por hora, lo que equivale a 3 libras por un día de trabajo. Lo que vemos entonces es que los salarios por pieza todavía se miden por el tiempo que el trabajador trabaja a lo largo del día, al igual que los salarios por tiempo, incluso si el marco de tiempo se divide en secciones más pequeñas. Son solo otra forma de ocultar la explotación. En los salarios por pieza aparece a primera vista como si el valor de uso comprado al trabajador fuera no la función de su fuerza de trabajo, trabajo vivo, sino trabajo ya realizado en el producto, y como si el precio de este trabajo fuera determinado por la capacidad de trabajar del productor. Ahora, debido a que los trabajadores asumen que se les pagará más por realizar más trabajo, los trabajadores individuales pueden aumentar la velocidad a la que trabajan más horas e incluso producen más productos en un día. De hecho, también pueden ver un pequeño aumento en sus salarios, pero solo por un pequeño periodo de tiempo. A medida que más trabajadores aumentan sus velocidades, la duración de las horas y la cantidad de productos producidos por su deseo o necesidad de más salarios, eventualmente esta velocidad y cantidad se promedian para convertirse en el nuevo normal para todo el lugar de trabajo. Cuando esto sucede, el capitalista simplemente reduce la cantidad que paga por cada pieza producida, manteniendo efectivamente los salarios al mismo nivel. Por ejemplo, ahora se producen 48 chupetas, o una chupeta cada 15 minutos. Por lo tanto, el precio pagado por chupeta a los trabajadores se reduce de 12.5p a 6.2p, esencialmente 6.2p cada 15 minutos, a lo que aún resulta en 25p por hora, y por lo tanto aún genera 3 libras al final del día.
Entonces, si bien puede haber ganado a corto plazo algunos trabajadores individuales, a largo plazo, lo ganado en los salarios se revierten. Pero ahora toda la fuerza laboral tiene que trabajar a las nuevas velocidades aumentadas o la duración de las horas también. Cualquier trabajador que no pueda mantenerse al día con las nuevas velocidades o la duración de los tiempos, o cualquiera que se queje, simplemente será despedido por el capitalista, quien entonces empleará nuevos trabajadores ingenuos que no se dan cuenta de la bajada de precios, y en su propia necesidad individual de dinero nuevamente ayudan a aumentar la velocidad y la duración otra vez. Desde que la calidad y la intensidad del trabajo están aquí controladas por la forma del salario mismo, la supervisión del trabajo se vuelve en gran parte superflua. Debido a que el propio deseo de los trabajadores de obtener más salarios impulsa el aumento de la velocidad y la intensidad del trabajo, el capitalista ya no necesita contratar a alguien para vigilar a los trabajadores y asegurarse de que estén trabajando lo suficientemente rápido, porque efectivamente lo están haciendo ellos mismos. La explotación del trabajador por el capital se efectúa aquí por la explotación del trabajador por el trabajador. Como una nota, si recordamos el capítulo 7 y la discusión sobre cómo el ser humano especie del trabajo bajo el capitalismo se aliena del trabajador y en cambio se transforma en una fuerza externa que los domina, aquí entonces el efecto de salarios por pieza paga el costo psicológico adicional no solo de la alienación, sino ahora de imponerse esa alienación a sí mismos. Marx termina el capítulo con algunos ejemplos históricos de salarios por pieza y algunos extractos de los informes de inspección de fábricas que tratan tanto de los capitalistas reduciendo los precios por pieza como de las luchas de los trabajadores contra ello. Los informes concluyen que muchos lugares que disminuyeron los precios por pieza vieron aumentar la velocidad y los niveles de intensidad de esa fuerza laboral. También vemos que los salarios por pieza tienden a usarse en trabajos donde se usa menos maquinaria, o donde la maquinaria no dicta la velocidad y la intensidad. En cambio, se utiliza principalmente para aumentar la productividad en aquellos trabajos en que los trabajadores tienen más control sobre sus herramientas y el proceso de trabajo. En el mundo de hoy, todavía vemos que esta forma de salario se aplica en gran medida en las industrias agrícolas de todo el mundo. Sin embargo, también vemos muchas variantes modificadas de salarios por pieza en lugares como los almacenes de Amazon, que ofrecen premios para las personas que recogen la mayor cantidad de stock en un día. Los trabajadores de centros de llamadas a quienes se les ofrecen pequeños bonos por la cantidad de llamadas realizadas en un día, o incluso muchos trabajos de clase media en ventas que trabajan a comisión. Este cambio en el salario por pieza, hasta ahora puramente nominal, conduce a constantes batallas entre el capitalista y el trabajo.